Hola a todos, bienvenido. Hello, hello. This is Attorney Farakazi coming to you with another immigration topic. I want to know if you know the answer to this. Are you able to obtain a green card, a permanent green card, if you become divorced after you've obtained it through your citizen spouse? The answer to your question is yes. There are so many things that people ask me every single day. And the fantastic thing is that there's usually a really easy answer. The answer to this is yes, you can. When you apply for a green card with a citizen spouse, you usually receive a 2-year conditional green card. That 2-year conditional has to be then waived. It has to be lifted so that you can get your 10-year green card. However, many times marriages don't last that entire 2 years. And sometimes when people are in abusive relationships, they think they have to stay there because they don't have any other recourse, or they're not getting the proper things in place. But that is simply not true. Here I have an option for you where you can apply for a waiver simply to show that you had a good marriage when you first entered. Hola a todos, soy abogada Farakazi. ¿Cómo está todos? Falodi, Barbiz. Hola, hola, soy abogada. Tengo un bufete de inmigración en Chicago y ahora es su tiempo para... Hola Álvaro, ¿cómo está? Hola, ahora es su tiempo para dejar sus dudas y sus comentarios y sus preguntas acerca de inmigración. Yo puedo contestar en vivo ahora para ustedes. Si usted tiene algunas preguntas, por favor, llámame a 630-504-0648. Nuestro tópico hoy es: ¿puedes obtener una tarjeta verde si está divorciado? Y la respuesta es sí. Es posible. Cuando usted está casado con ciudadanos, se recibe una tarjeta verde condicional solamente por 2 años, pero muchas veces un matrimonio tiene muchos problemas en tensiones y por eso usted no se puede recibir su tarjeta verde permanente. Hola, Prem, ¿cómo está? Por eso muchas personas tienen miedo porque ellos piensan que no hay una opción para ellos y no puede recibir su residencia, pero no es verdad. Usted puede recibir su residencia con 2 opciones. La primera es que usted puede aplicar por un perdón, especialmente en este caso se puede que calificar por esta excepción, se puede recibir todas las evidencia que usted tiene o tuvo un matrimonio válido. Un matrimonio válido es un matrimonio que ustedes están casados por amor, porque usted necesita una familia, por ejemplo, y no por la razón solamente para un visa, ¿sí? Por eso es posible, usted puede que calificar por esta excepción y puede recibir su residencia. Si no, no es posible, puede aplicar por VAWA. En VAWA, si ustedes sufren abuso o otros problemas, gran problemas en su familia o su matrimonio, se puede calificar por otra excepción y no necesitas la ayuda de su esposa o esposo. A un momento, tengo unas preguntas aquí. Hola, Joel. Hola, Katie, ¿cómo están todas? Bienvenida a todas. Hola, Simón, ¿cómo está? Ok, Katie dice, yo soy ciudadana y quiero pedir a mi esposo, tenemos 3 hijas, felicidades, y no trabajo, ¿eso puede afectar? Ok, esta es una buena pregunta y una pregunta más común que yo recibo muchas veces. Si usted no tiene trabajo o no pagan taxes, por ejemplo, ¿puede aplicar por su esposo? Sí, es posible. Usted puede aplicar. Solamente necesita otra persona también que se puede ayudarle con este aspecto. ¿Sí? Como yo expliqué a ustedes en otros videos, también se puede que sigan mis páginas, pero o puede llamar por teléfono a 630-504-0648. Hay opciones para usted. Si usted no trabaja, es posible que otro miembro en su familia, su tío, su tía, otra persona que tiene residencia, un amigo, por ejemplo, si ellos pueden aplicar con usted y puede dar la evidencia de sus taxes, de sus ganos para su aplicación. ¿Ok? Esta es una posibilidad. Por favor, si usted está en esta situación, por favor, llámame. Yo puedo explicar en más detalle a usted, pero es posible para ustedes, sí. Felodi, hola. Oh, ok, Felodi, sí, ¿esta es la respuesta que usted necesita? ¿Sí? ¿O hay otras? Hola, Lordi, ¿cómo están?
Ninguna. Ok. Falou dice, hola abogado, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo está? Si yo no tengo ni nunca de las dos opciones, ¿cómo me ayudará? Ok, a sacar. Ok, Faludi, esta es una buena pregunta también. Faludi dice que no se puede calificar por residencia con un ciudadano, con esposa ciudadano o con VAWA, por ejemplo. Hay otras opciones. Y sí, hay muchas opciones. Por eso yo pongo muchos videos y siempre hablas con ustedes cada día con estos shows vivos, especialmente porque hay muchas opciones. Yo necesito más detalles de su situación, pero es posible que se puede que calificar por visa U. Si usted tiene problemas o tuve víctima de un crimen, por ejemplo, o tiene problemas con su patrón, se puede calificar por visa T, por ejemplo. Hay opciones de visas de trabajo, por ejemplo, asilo. Hay muchas opciones. Yo necesito más información de su situación personalmente para hablar en más detalle para usted. Si usted quiere, puede llamar a 630-504-0648. Hola, José, ¿cómo está? José tiene una pregunta aquí. Diga, hola, abogada. Tengo una pregunta que estoy desesperado. Yo estoy casado con un residente. Ella tiene 25 años de residente, pero lo que me desespera es que tengo una hija que no tiene papeles, solo turista. ¿Pudimos arreglar los dos a la misma vez? Ok. Primero, José, por favor, dígame cuál es la edad de su hija. ¿Ella es un menor o no? Depende en su respuesta, usted tiene opción. Si es posible, ella también se puede calificar por una opción para arreglar sus papeles. Y también podemos arreglar los dos a la misma vez. Por favor, llámame. Yo puedo ayudarle con 630-504-0648. Hola, Manny, ¿cómo está? Alexis, hola, bienvenido. Ok, un momento, por favor, tengo otras preguntas aquí en TikTok. La Beba, hola, ¿cómo está? Tengo un caso que no me dieron mi residencia o me mandaron la carta de deportación a mi me dijo que podía divorciar y casarme de nuevo. Ok, no entiendo completamente, pero yo pienso que su pregunta es que es posible que usted se divorciado a otra persona y ahora casarse con nuevo. Sí, es posible, pero usted necesita la ayuda de una abogada para explicar esta situación a inmigración. Por favor, llámame. 630-504-0648. José dice que ella, su hija, tiene 19 años. Ok, José, en esta situación yo pienso que ella tiene una opción para usted, pero usted no tiene mucho tiempo para arreglar al mismo tiempo. Por favor, llámame si usted quiere mi ayuda. Otra vez, mi número es 630-504-0648. Miguel, hola. ¿Qué maltrato se necesita para VAWA? Si niegan VAWA, le ponen en proceso de deportación. Ok. Buena pregunta. Los dos. Ok. Primero, ¿qué maltrato se necesita para VAWA? Esta es una buena pregunta, es una pregunta que yo respondo muchas veces en mis videos. Primero, por favor, mira todos mis videos en todas mis páginas de Facebook y TikTok porque tengo mucha información por gratis para usted. Pero ejemplos de maltratos para calificar para VAWA son abuso emocional, abuso verbal o psicológico, abuso de sus finanzas o sus ganos, o abuso sexual o abuso físico, ¿sí? Estos son los tipos de abusos, pero ejemplos, si su esposa siempre se insulta, siempre cheque todos sus mensajes, siempre no quiere
no quiere ayudarle con sus papeles, no quiere ayudarle en la casa, diga que usted no tiene derechos porque usted no tiene papeles legales, por ejemplo. Ella siempre viaja afuera del país y adentro del país, pero sabe que usted no se puede viajar con ella. A veces ustedes tienen mucha tensión, muchos argumentos violentos. Tiene miedo de ella porque ella tiene todos los papeles y usted no tiene los papeles. Usted se sufre ¿cuál tipo de abuso? A veces ella tiene todo el poder, tiene todos los acceso de todos los bancos, por ejemplo. Estos son ejemplos de maltratos para una VAWA. José, diga a qué hora puedo llamar. 24 horas cada día. Por favor, llámame. Nosotros tenemos asistentes a 24 horas cada día, sábado y domingo también. Miguel, la segunda parte de su pregunta es, si niegan VAWA, le ponen en proceso de deportación. Y mi respuesta es no. Ok. En toda mi experiencia de muchos años, nosotros no reciben otros problemas con deportación. Con VAWA, usted está en el proceso más privado y confidencial. Por eso usted no recibe noticia de deportación. A veces personas tienen problemas cuando ellos no se usan una abogada que tiene esta especialidad, cuando ellos quieren arreglar y recibir su tarjeta verde y tiene otros problemas criminales o con inmigración en su pasado. Pero con VAWA pudimos explicar todo y también a veces usted se califica por un perdón y por eso no se ponen en proceso de deportación. Por eso es muy importante que ustedes se hablan con una abogada que tiene especialidad de VAWA especialmente. ¿Ok? Ok, otras preguntas. Juan, hola, bienvenido Israel, hola, hola. Falode diga, abogada, yo tengo una carta de una demanda que puse en mi país y mi abogada actual no me ha sacado nada, ni residencia, ni nada. Estoy desesperado. Ok, primero, no te preocupes. Usted tiene opciones para su situación personalmente y su situación especialmente yo necesito más información para usted para ayudarle. Yo quiero ayudarle, no te preocupes. Si usted tiene una abogada, puede hablar con esta abogada, pero también puede hablar conmigo. Sí, si usted quiere. Mi número otra vez es 630-504-0648. Hay opciones para usted, no le necesita vivir con miedo o preocupación, ¿ok? Wilmer, hola. Roland, Rosa, hola, hola. Bienvenido a todos. Si ustedes tienen algunas preguntas o dudas acerca de inmigración, por favor, dejan aquí. José, usted puede llamar ahora si usted quiere. Número otra vez es 630-504-0648. Si estás en trabajo, puede mandar un texto también a este número. Otras preguntas para mí. ¿De dónde están todos? Yo estoy en Chicago, tengo clientes en todo el país. Esta es una pregunta más común que muchas personas tienen. Sí, porque los leyes de inmigración son federales o por eso pudimos trabajar en cada estado en este país. Me encantaría hablar con todas las personas en todo el país siempre. Hola Rosa, René, Jorge, ¿cómo están todas? Ok. Otras preguntas que yo recibo muchas veces es especialmente de VAWA. Si usted está en un matrimonio que no se sirve y a veces ustedes parecen que usted no tienen derechos, no tienen poder, hay problemas en su matrimonio, problemas que
es muy diferente de otras, ¿sí? Problemas tóxicos es posible. Siempre ellos se insultan, usted se piensan que es inferior, por ejemplo. Estos son ejemplos en se puede que califica por VAWA, ¿sí? Y VAWA es posible si estás casado con ciudadano o residente, o están separados, o hace divorciado de 2 años, o usted tiene hijos de 21 años y más y son ciudadanos también. So, hay muchas opciones. Si usted no califica por VAWA, no te preocupes. Hay otras opciones también. Hay opciones como yo expliqué que si usted estuve víctima de un crimen, se puede calificar por visa U. O si ustedes tienen problemas con su patrón, puede calificar por visa T también. Álvaro, abogada, ¿cuánto se tarda en llegar los recibos de VAWA? Ok, esta es una buena pregunta. Él diga que tengo el caso con usted. Sí, yo sé. Ok, los recibos de VAWA, cuando nosotros enviamos esta petición, usualmente nosotros recibimos una receta, una noticia con receta, con número de receta, desde 1 mes y 2 meses. A veces es un poco tarde ahora porque durante la pandemia nosotros tenemos unos problemas con el proceso, pero usualmente recibe una receta desde 2 meses. Ok, tengo otras preguntas. Un momento. Ok, Juan. Buenas tardes, buenas tardes. Yo entré en 2015 con visa H2 y no me sale. Yo sale bajo fianza en febrero de este año. Mi esposa me metía la petición I-130. Puedo sacar permiso de trabajo aunque no me acepta la PET. Ok. Pienso que su pregunta es, cuando ustedes se entran en los Estados Unidos, ustedes tienen una visa H2, ¿sí? Pero usted no se sale y ahora su esposa quiere que Mateo o se Mateo la petición I-130, especialmente para esposos de ciudadanos o residentes o de un miembro de su familia directamente, ¿sí? Sí, es posible que usted se reciba su permiso de trabajo. Yo no sé cuándo ella se mete a esta petición, pero es posible que usted reciba su permiso de trabajo. Si no recibe, puede llamar a mi oficina y yo puedo checar en el proceso de su caso. Mi número otra vez es 630-504-0648. Roland diga, hola abogada, hola, quiero comenzar el proceso de mis papeles, tengo mi hijo con 21 años. Perfecto, Roland, por favor llámame si usted quiere empezar o comenzar en el proceso como Álvaro o con otras personas que se miran estos videos, por favor llámame 630-504-0648. Si usted califica por una opción, su futuro, su vida, todo es posible, se cambia. ¿Sí? Cuando ustedes se reciben sus papeles legales de inmigración, su futuro es increíble y es más seguro también. Y se puede cambiar toda su vida. Y puede recibir su permiso de trabajo. Si usted califica por VAWA, por ejemplo, puede recibir su permiso de trabajo, permiso para viajar afuera del país y regresar, también su licencia de manejar y también su número de seguridad desde de 6 o 8 meses. Este es uno aproximadamente, ¿sí? Pero, y también puede recibir su residencia en 2 o 2.5 años. Eso es increíble para mis clientes. Hola José, hola Pérez, bienvenido Lili, ¿cómo están todos? Ok, hay otras preguntas para mí de cualquier cosa. Si usted quiere otras preguntas acerca de inmigración. Juan Jos, ella me metía la petición, la USCIS la recibe el 25 de febrero del 2020. Ok,
Ok, so es posible que usted no reciba su permiso de trabajo ahora porque ellos están procesados por mucho tiempo ahora, ¿sí? Pero usted necesita un permiso de trabajo, yo sé, y si usted quiere que procesar más rápidamente, se puede hablar con inmigración directamente para un estatus de su caso, pero si ellos se reciben en febrero, usted tiene un poco tiempo ahora. Este es desde de un año que usted se espera para un permiso de trabajo. Es muy largo. Es posible que pudimos que hablar con inmigración ahora y para más detalles de su caso. En esta situación, cuando yo tengo clientes que tienen ese problema, yo puedo hablar con el supervisor de inmigración, se llama Tier 2, y pudimos que hablar con una persona para explicar su caso y especialmente para procesar más rápidamente. Si usted quiere mi ayuda, por favor llámame 630-504-0648. Otras preguntas para mí. Si no, muchas gracias a todos por su tiempo, por su confianza en mi bufeta. Me encantaría, yo tengo una pasión para ayudarle a todas las personas, especialmente todas las personas que están aquí ilegalmente o indocumentados. Es mi deseo, es mi pasión, es mi sueño que todos se reciban sus papeles legales y sus tarjetas verdes, sus permisos de trabajo, su residencia aquí. Si es posible para todos, por favor, llámame para ver si califica por esas opciones. Hay muchas opciones para usted. Por favor, no te preocupes, no vives con miedo. Es posible, hay opciones para usted. Por favor, llámame si usted tiene algunas preguntas o mándame un texto. 630-504-0648. Muchas gracias a todos y buenas tardes y hasta luego.